Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas. Gracias por la oportunidad que nos das para entrar a tu hogar, entendiendo desde luego que has decidido recibir de parte de Dios alguna palabra, alguna instrucción, alguna guía para fortalecerte en tu matrimonio. Eh, Creo firmemente que comprendes la importancia de este encuentro que tienes, no con nosotros, sino con la dirección de Dios y con Dios mismo, y eso espero que te lleve a generar pues una hasta responsabilidad que debemos de tener delante de su presencia. Espero que le dediques el tiempo. Te pido de favor que ahorita, pues, si tus pequeños están al lado tuyo, que les hables acerca de la importancia que tiene esta comunión contigo, con tu esposa, y, y que a partir de eso tú dispongas tu corazón para recibir de él. Y bueno, esta charla, esta enseñanza que queremos tener el día de hoy con ustedes, tiene que ver con la unidad. Eh, y bueno, a partir de esta premisa, tendremos que entender algunos puntos súper importantes, como es que nosotros somos los pilares que Dios utiliza para fortalecer a la familia y mantenerla unida. Es decir, la unidad que podemos tener entre nosotros no solamente mantiene unida a nuestro matrimonio, sino mantiene unido nuestra descendencia, nuestra propia familia. Y bueno, pues qué bueno que has dispuesto de este tiempo. Quiero hablarte de lo siguiente. Para hablar de la unidad es necesario que nosotros podamos comprender el verdadero significado del matrimonio. Posiblemente cuando se llevó a cabo la unión matrimonial quizás no tenías un concepto amplio de lo que es esta unidad, pero ni siquiera tal vez quizás se tenía el verdadero concepto del matrimonio, y hoy te lo queremos dar. Déjame decirte que esta unidad que se ha establecido entre tú y tu esposa fue por decisión, o cuando menos eso pensamos, ¿no? Porque de pronto también hay uniones que se llevan a cabo por las diferentes necesidades que se tiene, tanto de la mujer como del hombre. A veces lo que se quiere es que tener una independencia de la familia, ¿no? Ya no ser guiados, ya no ser dirigidos, ya no ser instruidos, ya no ser inclusive pues educados, sino ahora, bueno, pues buscamos una dependencia. Y si fue solamente eso el motivo para que buscásemos a alguien y nos uniéramos, el principio fue erróneo, fue equivocado. Pero bueno, aun cuando hubiese sido así, déjame decirte que tenemos un Padre fiel, un Dios bueno, que desea y anhela utilizar este matrimonio como una fuente a través de la cual pueda esparcir esa agua, ese alimento que necesita todo hogar, toda familia, ¿no? Déjame decirte también que en medida en que tú lleves a cabo esta unidad, permitas que la unidad se haga cada vez perfecta entre tú y tu esposo, tu esposa, en esa medida tú vas a ver plenos y completos los demás miembros de tu familia, los que han surgido de esta unión. Generalmente se tienen hijos, a veces uno, a veces dos. Bueno, en este tiempo es más difícil, ¿no? Déjame decirte que hace algún tiempo tuve la oportunidad de que se acercaran a mí y a mi esposa, mi hija, una de mis hijas, y el que iba a ser su esposo. En ese momento yo no sabía la verdad que si era el indicado, que si era el bueno, pero algo que no tenemos la capacidad para hacer es discernir y ser convencidos, aún nosotros, porque bueno, cuando se acercaron, seguramente lo hicieron con la plena certeza de que iban a recibir una aprobación acerca de lo que me estaban comentando, pero sin embargo fue lo contrario. Desde luego,
pues ya con conocimiento de cómo es Dios, de cómo se mueve Dios, y entendiendo que desde luego las cosas que nosotros vivimos no son impuestas, sino hay un convencimiento. Y en ese convencimiento, bueno, pues habla al Señor y Él es el que pone. Y fíjate que cuando se acercaron recibieron un no. Un no, no rotundo, porque finalmente se dejó abierta como una puerta para que en algún momento esto se pudiera llevar a cabo, pero por el momento creíamos que no era el tiempo, que no era el momento. Y pasó mucho tiempo, yo supongo que más tiempo para ellos, porque cuando tú empiezas a amar a una persona, pues desde luego quieres estar unida a esa persona. Y bueno, pues pasó un tiempo y después de ese tiempo yo empecé a experimentar algo. Y de todo mi corazón te lo digo también, Cristian, si tienes la oportunidad de escuchar esta plática que estamos teniendo con los matrimonios, es que hubo un momento en el cual el Señor me permitió amar a esta persona. O sea, sentí algo diferente. Fue un tiempo después, no fue inmediato, esa es la verdad, pero cuando yo pude amarlo y pude sentir eso que se generaba en mi corazón, que no procedía de mí, sino que venía de algo más, para mí eso fue una confirmación. Un poco de tiempo después me acerqué con mi hija y hablé con ella acerca de cómo seguía en esa área, qué había pensado y si se mantenía en esa idea que en algún momento me habían platicado ambos. Y ella me dijo que sí. Y lo siguiente fue decirles, ¿sabes qué? Necesito hablar con él y bueno, pues vamos a darle formalidad a todo esto porque así se requiere. Casi vino inmediatamente el que hoy es mi yerno y se acercó y le dije, ¿sabes qué? Este es el tiempo y bueno, 3 meses o 4 meses después pues se estaban casando. Es muy padre esto, es muy bueno. En todo este tiempo, Dios me llevó a comprender muchas cosas y aún entender verdaderamente el pleno concepto de lo que es el matrimonio. Y en esta ocasión, yo estaba buscando algo para poderlo compartir contigo y me llamó mucho la atención porque me trajo a memoria precisamente esto, ¿qué es el matrimonio verdaderamente? Y fíjate que el matrimonio es una unión, pero también es una separación. Es una separación del núcleo familiar para unirse con alguien más. Pero esa unión es tan perfecta de tal forma que se convierten en uno solo. Y cuando se convierten en uno solo, déjame decirte que es erróneo si nosotros llegamos a pensar o creer que podemos seguir llevando una vida diferente, como cada quien la suya. No es así el pensamiento natural, el pensamiento humano, el pensamiento con el que tal vez hemos crecido y fuimos enseñados, llegar a creer que somos independientes, que ella puede hacer su vida como ella le plazca y igual yo la mía. Esa es una mentira en términos espirituales porque no es así, no es así. Sin embargo, déjame decirte que comúnmente y de forma natural, pues inclusive muchos se casan pensando que si no dura el matrimonio, pues inclusive ahí dentro del contrato que hacen, pareciera así, ¿verdad? Un contrato, le ponen ciertas cláusulas a través de las cuales pueden poner ellos algún motivo de rescisión de contrato, ¿no? Es decir, que se nulifica el matrimonio. Y esto es tremendo, procede de una sabiduría, desde luego, una sabiduría que es natural, que es humana. Generalmente, por ejemplo, inclusive hay quienes hasta
hasta se acercan con un abogado para ver cuáles son los pasos que pudieran dar y de qué forma realizar esta unión, pensando desde luego como que no fuera a funcionar, que puedan fallar. Y en el caso espiritual no es así. No es así. La palabra, Dios mismo nos enseña a través de ella que la unión que él lleva a cabo es diferente. Por eso es que esta unión no debe de ser provocada ni emocionalmente, pero tampoco por necesidad. Es decir, yo no puedo obligar a que ella sea mi esposa. Aun cuando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, a veces inician la relación mucho antes de que lleven a cabo este pacto. Y entonces de pronto pues llegan a unirse inclusive de manera sexual y pues pueden llegar a quedar embarazados y de pronto pues inclusive se llega a tener este concepto de pues ahora cumples, ¿no? Y llegamos a creer que porque estamos en la iglesia que esto debe de ser así, y después tristemente terminan de todos modos fracturados con un montón de daño y todavía contaminando o destruyendo ese núcleo familiar, ahora ya no solamente en su propia persona, sino en los propios hijos. Es necesario comprender verdaderamente el concepto de matrimonio, y para ello, pensando en todo esto, pues estaba yo leyendo una parte que a mí me deja muy claro, y te lo voy a leer en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Viene en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, y te lo voy a leer a partir del versículo 1 muy rápido, tenemos poco tiempo, y yo creo que la misma palabra va a estar hablándote y vamos a salir de muchas dudas. Dice lo siguiente: luego Jesús salió de Capernaum y descendió a la región de Judea. Entró en la zona que está al oriente del río Jordán, y una vez más las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Ok, Jesús no dejaba a nadie ir así nada más, ¿no? Se acercaban y recibían de él, él les daba, él les enseñaba, él les ofertaba. Era un hombre con una condición de siervo, aun que era Dios mismo. Dice su palabra que él vino a servir y no a ser servido, y eso lo mostró. Todo el que se acercaba a él recibía de él. Y entonces dice que unos fariseos, es decir, unos conocedores de la ley, de la palabra de Dios, se acercaron, pero con una intención. Trataron de tenderle una trampa como para ver si se sabía la escritura, para ver si se sabía la palabra. Ellos desde luego no comprendían, no alcanzaban a recibir esta información que mismo Dios nos daba cuando dijo que Él mismo era la palabra de Dios hecha carne. y bueno, le hicieron esta pregunta con este fin, y ellos le preguntaron que si un hombre estaba permitido que se divorciara de su esposa. Y Jesús les contestó, pero haciéndoles otra pregunta. Y la pregunta que les dijo es, ¿ustedes conocen, saben qué dijo Moisés en la palabra sobre el divorcio? Y bueno, dice que Él se los permitió, y aquí esta es la clave, o parte de lo que te quiero hablar. Dice Jesús, bueno, Él lo permitió, le dijeron ellos, y Jesús ante esto les respondió, Moisés sí escribió eso, solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Y ahí nos deja amplio. O sea,
si existe el divorcio, no es como algo que a Dios le hubiese agradado darnos como para que nosotros lo viviéramos o lo disfrutáramos, sino más bien lo hizo porque ya no le quedó de otra. Porque el corazón del hombre y de la mujer llegan a ser tan duros que no permiten que Dios haga su obra y se establezca el perdón de la ofensa, de lo que se hizo. Y entonces ante esta situación, bueno, pues existe el divorcio. Pero continúa el Señor Jesús, ¿no? Le sigue diciendo, pero yo les estoy recordando a ustedes que son y que me están hablando acerca de lo que dice la palabra, acerca del divorcio, también les recuerdo esto. En el principio de la creación, Él nos hizo hombre y mujer. Y bueno, eso está en Génesis, ¿no? Por ahí del versículo 1. Y esto explica, les dice, esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Amén. ¡Wow! Es decir, este es el verdadero concepto de una unión matrimonial. 1. Separación. Es decir, me alejo, dejo a mi padre y a mi madre, a todo lo que tenía que ver con mi familia, y me uno porque ahora se cumple lo que tal vez mis propios padres han anhelado por siempre, de que yo llegue yo a verme favorecido con alguien más, y a través de ese alguien más yo pueda yo empezar a hacer una familia que mis padres con su ejemplo me enseñaron a hacer. Voy a dar fruto como mujer en su caso y como hombre en mi caso, pero lo vamos a hacer juntos. Y cuando nosotros decidimos esto, unirnos, es provocado esto en lo espiritual. Ya no somos dos, sino entre los dos nos convertimos en uno solo. Es decir, y cuando nosotros somos uno solo, entonces déjame decirte que sí repercute en mí sus actos, su forma de pensar y su manera de ser de ella y su manera de actuar de ella, así como también yo. ¿Sabes? Y aquí me quiero detener un poquito. Es que muchas veces nosotros actuamos fuera del hogar como si fuéramos verdaderamente independientes, y si lo que nosotros hiciéramos no repercutiera, no perjudicara en nuestra casa, en nuestro hogar, primeramente con nuestra esposa. Y déjame decirte que sí repercute. Yo puedo esconderme, te estoy hablando en el caso del varón, yo puedo esconderme, yo quizás inclusive pueda hacer cosas ocultas que posiblemente mi esposa nunca se va a enterar de manera física. Pero aun cuando ella no se da cuenta, por cuanto yo soy uno mismo con ella, yo le estoy dando a beber de lo que yo mismo estoy bebiendo afuera del matrimonio. Y contamino el matrimonio. Yo de lo que como acá, perjudico acá, porque esto que estoy comiendo está afectando, porque ya no solamente soy yo, sino somos uno solo, y por tanto, todo lo compartimos, Me llama la atención, yo no utilizo mucho esta palabra, sin embargo, yo veo que inclusive en el cristianismo se utiliza mucho, es de que no abras puertas. A mí no me gusta emplear esta palabra mucho, pero sí comprendo el por qué se dice. Es que a veces nosotros llegamos a pensar que pudiéramos tener una vida incorrecta y que no voy a tener perjuicio si es que soy bien sabio para ocultar las cosas. Pero esto, en lo espiritual, dice la palabra que para Dios nada es oculto. Y no es que Dios vaya a castigar. No, Él no castiga. Él oferta libertad.
Él da el perdón. No. Pero ¿qué crees? Que hay alguien más ante quien nos exponemos cuando caminamos de una forma equivocada, errónea. Hay alguien más que nos está observando. Y cuando nosotros caminamos en injusticia, hay consecuencias. Mientras nosotros no nos acerquemos a Dios para rendirnos ante Él, pidiéndole ayuda y aceptando que hemos fallado, que no hemos caminado correctamente, mientras no nos acercamos a Él para recibir el perdón de los pecados, estamos expuestos, porque dice la palabra que el pecado exige un pago. A veces por estar en Cristo, por profesar esto que hoy sabemos que nos permite ser hijos de Dios, a veces erróneamente creemos que podemos estar actuando de una manera equivocada y que las consecuencias no nos van a alcanzar, y esto es incorrecto. Te pongo un ejemplo conmigo mismo. Me gusta mucho poner ejemplos conmigo mismo más que poner ejemplos en otras personas. Yo me pongo de ejemplo, y si yo en este momento, aun cuando Dios me ha dado poder y autoridad para estar a cargo como cabeza de este lugar, aún sabiéndome yo que soy siervo de Dios, hijo del Dios Altísimo, pero si yo me salgo, cruzo la puerta, me cruzo del otro lado de la calle y voy con mi vecino, y si él no conoce de Dios, y yo me comporto de una manera natural, si yo voy y le golpeo la puerta, si yo voy y le pateo, si yo voy y le grito, yo voy a tener consecuencias humanas. Él me va a contestar de una manera humana. No es que Dios me esté castigando, sino yo estoy viviendo las consecuencias por salirme. Yo no voy a pretender ser tratado como espiritual cuando me estoy portando como natural. Eso es lo que quiero aclarar. Eso es lo que yo quisiera que tú pudieras guardar. No permitas que las consecuencias te alcancen. Y no te estoy diciendo que... no te estoy imponiendo, tampoco te estoy obligando a que dejes de ser quien eres. Lo que sí te estoy diciendo es que te estoy mostrando parte de la palabra de Dios, para que tú puedas ahora sí saber que tu actuar puede traerte consecuencias, pero que también hay una salida. Amén. Hay una libertad que Dios te está proporcionando hoy y te está diciendo. Él dice en diferentes citas, dice, si mi pueblo se volviese, si mi pueblo se convirtiere, es decir, si en vez de dejar de seguir caminando para allá, se viniere hacia acá, yo lo salvaría, yo sanaría su tierra. Amén. Es decir, yo sanaría su familia. ¿Sabes? Hace algún tiempo yo veía una película que habla acerca de la restauración matrimonial, y ponían un ejemplo de que cuando dos personas han sido unidas, y ponían un ejemplo, unían un salero y de pronto con un pegamento exclusivo que representaba como el pacto que nosotros hacemos cuando nos unimos y nos convertimos en uno solo. Ya no hay forma de que nos rompamos, ya no hay forma de que nos separemos, y si nos llegan a hacer es porque alguno de los dos se va a romper, o los dos más bien nos vamos a romper. Y ya no se pudo separar. Había una sola forma de separar estos dos recipientes, y era rompiéndolos los dos. En una separación, escucha bien, en una separación matrimonial no solamente hay daño entre los cónyuges, se destruye toda la generación. Pero Dios es bueno. Amén. Y el único que puede restaurar es Dios mismo.
Sabes, con esto tampoco me quiero meter en diferentes situaciones que puede estar viviendo cada matrimonio, que de pronto no quede otra alternativa más que la separación, el divorcio. Porque pues la misma palabra nos está diciendo que Dios mismo les dijo, no hay de otra, porque la dureza de su corazón no permite que yo restaure. Pero a todos los que perdonaba les decía, tus pecados te son perdonados, pero les decía, ve y no peques más. ¡Wow! Habría que pensar qué es lo que verdaderamente se quiere conseguir cuando se planea un divorcio. ¡Wow! Quiero cerrar con esta cita. Viene en Efesios 4 y dice lo siguiente: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Escúchalo, tómalo. Tú tienes un llamado en tu matrimonio, en tu familia. Llevemos una vida digna del llamado que hemos recibido de Dios, porque en verdad hemos sido llamados. Y esforcémonos en esto. Seamos siempre humildes, amables. Seamos pacientes unos con otros y tolerantes. Tolerémonos las faltas por amor. Hagamos todo lo posible por mantenernos unidos en el espíritu y enlazados. El lazo que nos pusieron cuando nos casamos. Enlazados mediante la paz. La paz de Dios. Enlazados en eso. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como nosotros fuimos llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. No deseches esto. Sabes, siempre como matrimonio tendremos, si le queremos llamar así, la oportunidad de fallarnos recíprocamente. Siempre habrá oportunidad, porque siempre en el mundo se está moviendo una sabiduría que nos permite, como inclusive hasta justificar nuestros malos actos unos para con otros. A veces llegamos a dejarnos vencer, llegando a pensar que por nuestra forma de ver humanamente a quien tenemos al lado, nos llega inclusive a ver con desprecio, con deshonestidad, con ya no querer seguir compartiendo la vida juntos. Siempre habrá pretextos. Si le buscamos de forma natural, de así inmediatamente veremos la oportunidad como para decir, yo puedo tomar esto como algo para hacerlo fuerte y deshacerme del compromiso o del pacto que he hecho. Pero tenemos la otra alternativa que Dios hoy nos está ofertando. Amén. Dice, conserva el vínculo de amor. Sabes, cuando hablamos de amor, hablamos de Dios. Sí, permitamos que Él se perfeccione en nuestro corazón. Veremos de forma diferente. Tenemos la oportunidad hoy de decidir seguir siendo plenos, felices y gozosos en el matrimonio. Si algo tuviésemos que perdonarnos, hagámoslo. Si algo tuviésemos por qué pedir perdón, hagámoslo. No me hace menos el hecho de aceptar
que, que he fallado. No, ni siquiera te puedo enumerar las veces que le he tenido que pedir perdón a mi esposa. Y déjame decirte que también ha sido recíproco. Hay un sinnúmero de veces en las cuales ella se ha acercado a mí para pedirme perdón. Eso no nos ha hecho menos. Eso nos ha hecho mayores y mejores en nuestro matrimonio. Padre, queremos orarte y queremos pedirte, papá, que tú nos ayudes. Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de tomar de ti, de tomar el consejo, de tomar, Padre, ese alimento que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, tú nos enseñas, Señor, que día con día hay una esperanza, hay una oportunidad, Dios. Padre, en esta hora, Señor, yo declaro, Señor, y creo, Padre, que cada familia está siendo bendecida por ti, Señor. Y que aún, Señor, si hay corazones lastimados, Padre, si hay corazones heridos, Señor, que podamos hablar, Señor, que puedan, Señor, decirse lo que les está doliendo, Padre, y que tu amor, porque tú dices que ya no somos dos, ahora somos uno solo, Señor, y tú en nosotros, Padre, y tú traes ese amor, Señor, que aún, Señor, sana toda herida, toda falta, Señor. Llévanos a ser uno solo, Padre, porque cuando nosotros somos uno solo, Padre, tu bendición viene, Señor, y nuestras generaciones son bendecidas, Señor, son guardadas por ti, Señor. Y llévanos a caminar en tu palabra, Señor, a ser no solamente oidores de lo que tú hablas, de lo que tú dices, sino que seamos hacedores, que esa palabra, Señor, que hablas a nuestra familia, Señor, la guardemos en nuestro corazón y la pongamos por obra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En tus manos, Señor, ponemos nuestro matrimonio. Te pedimos perdón porque hemos fallado, porque hemos descuidado, porque no hemos practicado, Señor, puesto por obra lo que hoy ya tenemos de ti. Enséñanos a hacerlo de forma perfecta, primeramente valorando, Señor, a quien tengo al lado, Señor, y viéndola como tú la ves. Sí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. gracias. Amén. Amén. Espero esto edifique tu vida, te lleve a reflexionar, a ver las cosas de manera diferente. Te amamos, los queremos siempre juntos. Cuídense mucho y pues nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.